ermita del Santo Calvario, que es esta iglesia que estamos viendo aquí. Ahora, esta iglesia se caracteriza por una cosa muy interesante, porque aquí termina, por decirlo alguna cosa, el Vía Crucis. El Vía Crucis. O sea, cuando hablamos de esta iglesia, de la ermita del Santo Calvario, llamada también Ermita del Calvario o Ermita del Santo Calvario, que es una iglesia católica de la Orden de los Franciscanos y que funciona, como estamos diciendo, en la ciudad antigua Guatemala, que en esa época se llamaba Santiago de los Caballeros de Guatemala. La iglesia se comenzó a construir en el año 1655. Voy a mostrar otro dibujito ahora. Esta iglesia que estábamos diciendo nosotros, bueno, esta no más que la iglesia, está a la entrada de la iglesia. Esta iglesia comenzó a construirse en 1655 y el fundador de esto fue un señor que se llamaba Juan Luis de Pereira, o al menos él fue el que donó la tierra, pero no la donó como persona natural, la donó como alcalde. ¿Qué sucede? Resulta que los franciscanos, la orden de los franciscanos, hacían una procesión y la hacían ¿dónde comenzaban la procesión? Ellos la comenzaban la procesión, o sea, hacían la vía del Vía Crucis, que en cierta forma, en este caso particular, sería como el camino de la cruz. Vía Crucis significa camino de la cruz, y que fue el camino que llevaba a Jesús, que llevó a Jesús a la crucifixión. Quisieron hacer ellos cuando hacen la ermita del Calvario, lo querían hacer en las estaciones. ¿Qué sucede? Resulta que las estaciones, cuando hacían las procesiones, ellos comenzaban siempre en una iglesia que llama la iglesia de San Francisco, porque esta iglesia es de la Orden de los Franciscanos. Entonces ellos querían hacer hacer la procesión, y querían hacer la procesión con todos los pasitos, con todas las capillas, y donde cada capilla mostrara una estación. Esta es propiamente la iglesia. Entonces ellos querían hacer la Vía Dolorosa, por decirlo de alguna manera, comenzando en la iglesia de San Francisco, porque era el templo como que siempre comenzaba ahí, y la quería terminar en un determinado lugar, pero no tenían en qué punto hacer no sabían en qué lugar colocarla. Ellos comenzaron a hacer las capillas, y resulta que cuando el alcalde Juan Luis Pereira vio que apenas tenían hasta la estación 11, entonces él dijo: no, voy a regalarle la estación 12, y es así que le regala este sitio, le regala este local, le regala una finca, un pedazo de lote, por decirlo de alguna manera, para que ellos hagan una iglesia, y ahí hicieron la estación 12. Estación 12 realmente se convirtió en la 13, 14 y 15, porque recuerden que aquí se observan, miren esta capilla, si ustedes observan, esta es la capilla número 12, la estación 12, que sería aquí, la estación 12, esta sería la estación 13, y la adentro serían la 14 y la 15. La 15, bueno, depende cómo lo manejen, algunos que manejan la estación 14 y otros hasta la 15. Pero lo que quería decir era que los franciscanos querían hacer toda la procesión, y para hacer toda la procesión necesitaban un sitio para colocar y donde terminaba la procesión, y para terminar la procesión necesitaban un lote, y ese lote fue regalado por este alcalde que se llamaba Juan Luis Pereira. En ese lote colocaron simplemente una cruz. Posteriormente comenzaron a agrandarlo hasta que llegaron a colocar esta iglesia, que es la iglesia del Calvario. Por eso le llaman la iglesia del Calvario, porque ahí es donde el Gólgota o el Calvario es donde fue Jesucristo crucificado. Y ahí termina la procesión. Recuerde que para los franciscanos hay una idea clara. Para los franciscanos, supuestamente para ellos, el Calvario debe estar a 1322 pasos. Porque para ellos lo que recorrió Jesús, supuestamente, según los franciscanos, es aproximadamente 1322 pasos desde la estación 1 a la última estación, hasta el momento que fue crucificado. Entonces necesitaban que esta iglesia fuera colocada ahí, y esta iglesia quedó colocada a los 1322 pasos, que está de la iglesia de San Francisco, y muestra esta donde fue crucificado Jesús. Y como ellos no tenían este sitio, simplemente el alcalde de esa época cogió y les regaló ese lote para que ellos colocaran esa iglesia, y esa iglesia se convirtió pues donde termina la procesión. ¿Por qué? Porque ahí es donde finaliza el Calvario, o sea, pues ahí es donde finaliza, ahí es donde es crucificado Jesús. En el altar mayor, aquí hay un altar mayor que está adentro, ¿no? Está en el momento. En el altar mayor hay un crucifijo. Voy a mostrar el crucifijo. En esa iglesia, en el altar mayor, hay este crucifijo que estamos viendo acá. Este es el crucifijo. Entonces se supone, supuestamente, que es la estación 15 o la estación 14, como usted la quiera mirar, y ahí es donde supuestamente finaliza la procesión. ¿Por qué? Porque ahí ya está crucificado Jesús. Ahí es donde termina. Y de la iglesia, de la distancia que hay de
cruz donde está crucificado Jesús, por decirlo de alguna manera, hasta la iglesia de San Francisco hay lo que llaman ellos 1322 pasos. Esta es la misma que estamos viendo acá, simplemente que está un poquito más grande. Y recuerde que esta imagen de Cristo crucificado se encuentra en esta iglesia, en el altar mayor, y fue tallado en 1657 y es conocida como el Cristo crucificado del hermano Pedro. ¿Por qué le dicen del hermano Pedro? Porque el hermano Pedro ayudó a hacer esta iglesia, le ayudó a hacer en la medida de que él ayudó a conseguir fondos para esta iglesia y él trabajó como sacristán ahí. Entonces esta iglesia también está muy asociada al hermano Pedro, y como el hermano Pedro está tan asociado a Guatemala, pues ellos quieren hacer ese vínculo ahí. De las cosas curiosas de este crucifijo es que en el interior de la imagen había un sitio como secreto en el cual fueron encontrados unos documentos, unos papeles que decían la fecha en que se terminó de hacer este crucifijo y también quién fue el que lo hizo. Recuerde que la iglesia comenzó a hacer en 1655 y se termina la iglesia se terminó fue en 1655, no se comenzó, sino se terminó. Se comenzó más exactamente un 19 de noviembre de 1618 y se finalizó en 1655. Es de la orden de los franciscanos. Y la iglesia, ¿por qué se hace? La iglesia se hace simplemente por la necesidad de colocar un sitio donde se terminara la vía dolorosa, o hacer un sitio que representara el Santo Calvario donde Jesús es crucificado. Y ahí es donde está crucificado él, supuestamente en el altar de esta iglesia, que representa la estación número 15, porque recuerde que aquí representa la estación número 12, la estación número 13, que sería aquí, se quieren saber 13, y la 15 es donde está en el altar mayor, que representa donde está crucificado, y supuestamente hay una distancia de donde comienza la profesión hasta donde termina, o hasta donde es crucificado Jesús, que es en la iglesia de Santo, bueno, en la iglesia, en el Santo Calvario es 1322 pasos. Cuando uno entra, cuando uno va a entrar a la iglesia, pasa por este pórtico. Este es un pórtico que realmente es un triple pórtico. Este pórtico, que lo que representa simplemente es, como tiene 3 entradas, representa la Santísima Trinidad. Posteriormente uno entra por el pórtico que representa la Santísima Trinidad, pasa por él y se encuentra con la ermita, que recuerde que es una iglesia que es solamente de una sola nave, y en esa nave tiene una capilla. Esa iglesia tiene una capilla en las naves laterales, y en el interior hay pinturas, inclusive se han dicho de paso, de un señor que dos señores exactamente, uno Antonio Montúfar y otro se llamaba Tomás Merlo. Esta es la iglesia, y estas laterales son las pinturas, estas son las pinturas. Que estábamos hablando de Antonio Montúfar y Tomás Merlo. Una alameda que, aquí no la alcanzó a ver, donde hay una fuente del siglo XVII. Hay que recordar que para los franciscanos, vuelvo a hacer mucho énfasis a eso, porque así nace esta iglesia. Para los franciscanos, la distancia donde juzgaron a Jesús y el monte de el Calvario, donde es la crucifixión, que por eso toma la iglesia este nombre de la iglesia del Calvario, o sea, la vía dolorosa, que es muy parecida, pues en cierta forma, a la vía de la Vía Crucis. Tiene un recorrido de 1322 pasos, que es el recorrido que tiene del templo de San Francisco el Grande hasta un sitio que no sabían cuál era, hasta este sitio, y por eso hacen la iglesia del Calvario en ese sitio, precisamente para que representara la distancia exacta donde juzgaron a Jesús del monte del Calvario, donde hacen la crucifixión, y que tiene una distancia, como estamos diciendo, desde el comienzo hasta el fin, de 1322 pasos. Ahora, otra cosa también muy interesante, recuerde que esta iglesia está asociada al hermano Pedro también, porque el hermano Pedro trabajó aquí como sacristán, y trabajó más o menos desde el año 1652, más o menos como sacristán. Ahí hay un árbol que él sembra, que es un árbol que se llama el árbol de esquizúchil, que es este que estamos observando nosotros, y que fue un árbol plantado por el hermano. Bueno, y porque para mí no he sembrado el 19 de marzo, sería mucho más haber sembrado el 21 de marzo. Y para mí, el hermano Pedro no nació el 19 de marzo, sino el 21 de marzo, que es el día de San José. Pero bueno, simplemente son dos apreciaciones ahí que no vienen al caso, pero son interesantes. En otro video lo voy a explicar un poco mejor, porque creo yo que fue el 21 de marzo y por qué no debe ir el de Betancur acá. El hecho es que él sembró este árbol, y este árbol lo siembra él. Y recuerde que para las personas de Guatemala, él es el primer santo de Guatemala, y el primer santo de Centroamérica.